Me quedé sola con mi hermano menor y le ofrecí. Nunca pensé que llegaría el momento de compartir esto con nadie, pero ya no puedo seguir callando. El peso de lo que pasó no me deja dormir, ni siquiera respirar tranquila. Todo ocurrió un fin de semana que parecía ser uno más, un día cualquiera, hasta que ya no lo fue. Quiero que escuches esta historia y al final, saques tus propias conclusiones. Lo único que te pido es que no me juzgues tan rápido. Esto no es solo un cuento para dramatizar, ni mucho menos algo inventado. Esto pasó de verdad y cada palabra que escucharás salió directamente de las páginas de mi diario de infidelidades. Sí, infidelidades. Porque así se sienten mis acciones, como una traición, no solo a los demás, sino también a mí misma. Primero necesitas entender quiénes éramos y cómo llegamos aquí. Él no es mi hermano de sangre, es mi hermanastro. Las cosas entre nosotros siempre fueron normales hasta cierto punto. No teníamos una relación particularmente cercana, pero tampoco éramos completos extraños. Lo típico de una familia ensamblada, saludos cordiales, cenas en conjunto, pero nada que fuera realmente profundo. Él tiene 19 años, unos años menor que yo. A veces me veía como la hermana mayor con la que podía bromear, pero yo nunca supe muy bien cómo manejar esas dinámicas. Ser la hermana mayor no me salía natural, había algo extraño, como una tensión que no supe identificar hasta ese día. Todo comenzó cuando mi mamá y su papá decidieron salir de viaje un fin de semana. Se suponía que yo me quedaría a cargo de la casa y, por supuesto, de mi hermanastro. Nunca imaginé que la soledad y el silencio de esa casa desencadenarían algo tan complicado. El primer día pasó sin problemas. Casi no hablamos, cada quien en su espacio, cada quien en su mundo. Pero la segunda noche, todo cambió. La casa estaba completamente silenciosa. Podías escuchar hasta tu respiración. Él salió de su cuarto para buscar algo de cenar, y ahí fue cuando comenzamos a hablar. Solo pequeñas cosas, el clima, la escuela, las series que estábamos viendo. Enganchamos en una conversación más larga de lo esperado. Y debo admitir que fue agradable, más de lo que me había imaginado. La barrera de la formalidad se fue desmoronando poco a poco, y por primera vez sentimos una conexión real. Hubo risas, bromas, incluso una pequeña competencia de quién podía recordar más datos inútiles sobre películas. Poco a poco la atmósfera cambió. Ya no se sentía como una charla casual, sino como si estuviéramos entrando en aguas turbias, pero ninguno sabía cómo salir. Lo recuerdo como si fuera ayer. Todo estaba oscuro, apenas con la luz tenue de una lámpara. En medio de las risas y el juego, solté algo que jamás debería haber dicho: ¿quieres jugar a un pequeño desafío? No sé por qué lo dije. Fue como un impulso que salió sin pensar. Él me preguntó, curioso pero cauto, ¿qué tipo de desafío? Hasta ese momento aún podía retractarme, detener el silencio incómodo que estaba empezando a formarse, pero no lo hice. Inventé algo al instante que sonó más inocente de lo que realmente era: contemos verdades. Tú me cuentas algo vergonzoso, y yo te cuento algo que nunca he dicho. ¿Inofensivo? Tal vez. Pero sabía en el fondo que no lo era. Había algo extraño en mi tono, algo que seguramente él notó porque su mirada cambió por completo. De estar relajado, de repente se volvió tenso, como si estuviera lidiando con un dilema interno. Pero aceptó. Me miró con los ojos llenos de curiosidad, casi retándome: empieza tú. Tomé aire. Lo que tengas que decir no es gran cosa, pensé. Así que solté una verdad que me pareció segura pero lo suficientemente reveladora: a veces pienso que mis deseos no siempre son lo que deberían ser. Mi intención era abrir la conversación hacia algo profundo, tal vez filosófico. Pero la forma en que me miró fue diferente. Su respuesta a mi confesión fue un silencio absoluto, podía sentir que algo había cambiado entre nosotros en ese segundo. Cuando llegó su turno, él confesó algo igualmente intrigante: que a veces se sentía atrapado en esta casa, y que tampoco sabía cómo comportarse conmigo. Eso fue lo que lo detonó. Ese intercambio nos llevó a un punto donde todo podía torcerse, y lo hizo. No puedo ni siquiera describir cómo sucedió.
Todo pasó tan rápido, pero al mismo tiempo esos momentos parecieron eternos. Entre miradas largas y silencios incómodos, me di cuenta de que mi desafío había abierto una puerta a cosas que simplemente no deberían ser. En un segundo nuestras voces se apagaron. El aire se sentía espeso, sus movimientos se volvieron indecisos y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romperse. No sé si fue él o yo quien se acercó primero, pero muy cerca del límite, alguien se detuvo. Fue suficiente para dejarnos quebrados por completo. En medio de ese instante me levanté y escapé al baño. Me encerré temblando intentando procesar lo que acababa de pasar. ¿Por qué no había parado todo antes de comenzar? ¿Por qué había permitido que la línea se desdibujara tanto? A la mañana siguiente las cosas jamás volvieron a ser iguales. El desayuno fue tenso, lleno de silencios insoportables. Nos evitábamos con miradas esquivas, como si temiésemos que cualquier palabra pudiera romper el delgado hilo de normalidad que intentábamos reconstruir. Él dejó de bromear conmigo y apenas me dirigió la palabra antes de encerrarse en su cuarto hasta que mi mamá y su papá regresaron. Ese incidente se convirtió en un fantasma que ambos cargamos sin siquiera mencionarlo. No necesitábamos palabras, sabíamos que algo había cambiado entre nosotros, algo que no debía haber ocurrido nunca. Esa noche tomé mi diario y escribí todo. Cada detalle, cada emoción, cada arrepentimiento. Llamé a esas páginas diario de infidelidades no porque hubiera traicionado a mi pareja, porque no tengo, sino porque sentí que traicioné a mi familia. Traicioné la confianza de quienes nos unieron pensando que esto era una relación completamente inocua. Escribí sobre cómo me sentía atrapada entre dos versiones de mí misma, la que sabía lo que estaba mal y la que no podía controlar sus impulsos. Me odiaba por haber permitido que algo tan delicado llegara tan lejos. No sé si algún día tendré el valor de abordar esto directamente con él o incluso con alguien más de la familia. Lo único que sé es que ese fin de semana me marcó para siempre. Aprendí que hay líneas que nunca deben cruzarse, incluso en los momentos de mayor soledad, tentación o confusión. A veces me pregunto cómo él lo recuerda. ¿Será que también guarda este secreto tan profundamente como yo? ¿O me juzga en silencio cada vez que cruzamos miradas? Esta historia no tiene un final claro porque, la verdad, no sé si habrá un final. Lo único que espero es que al compartir esto contigo, me libere un poco de la carga de aquel fin de semana que jamás podré olvidar.